Bueno, como comentábamos ahora, ¿no? Creo que se ha popularizado mucho lo que es el kibutz, pero no sé si todo el mundo sabe lo que es exactamente o en qué consiste. Quiero decir desde el 7 de octubre porque se ha explicado mucho en las noticias, ¿no? No sé si podrías comentar lo que acabamos de decir un poco brevemente, pues un poco en qué consiste el kibutz, el tema que me comentabas de que cuando llegaste tú pues había palestinos trabajando y ahora pues más recientemente pues ya no. Si me pudieras explicar un poquito cómo funciona la vida en un kibutz. Bien, yo vivo en un kibutz que se llama Nir Yitzhak, en el municipio de Eshkol, que es un municipio agrícola. El 70% de la producción agrícola del país es de la zona lindera con la Franja de Gaza. Eso es parte del desierto del Negev, el desierto que fue convertido en verde, ¿verdad? Y que hoy produce justamente gran parte de los alimentos del país. Em, los kibutz fueron fundados ya hace más de 100 años, antes incluso del establecimiento del Estado de Israel. Eran asociaciones de jóvenes que venían con la idea de armar cooperativas agrícolas en las cuales todos se unían en el trabajo, todos ponían su sueldo quien trabajaba afuera y cada uno recibía su presupuesto y tenía todos sus gastos cubiertos. Digamos, más socialista que eso no podía haber. Es más, había hasta tintes muy comunistas en algunos, ¿verdad? Y lo que se ha hecho a lo largo de los años es generar un movimiento en el cual las fronteras tienen asociaciones agrícolas, viven familias con sus hijos, viven los fundadores que hoy ya tienen 95, 90 años, ¿verdad? Mi kibutz se fundó en 1949, un año después del establecimiento del Estado de Israel, y con muchos jóvenes también que venían no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino también que venían de Argentina y de los países sudamericanos. Jóvenes cuya idea era crear un nuevo hombre, crear una sociedad mejor y más justa, en la que todos aportaran de lo que sabían, trabajaban la tierra, hacían todo tipo de trabajos y todos tenían los mismos derechos de vivienda, los mismos derechos de salud, los mismos derechos para criar a sus hijos, para mandarlos el día de mañana a la universidad. Hoy día, a pesar de que parte de los servicios esos se han privatizado, el kibutz se ha mantenido como comunidad. Ahora, cuando tú entras a un kibutz, entras a una especie de barrio que está cercado por una cerca simplemente por los ladrones en todas partes, que tiene un portón de entrada, y adentro te encuentras con los barrios, te encuentras con un comedor comunal donde se hacen todas las festividades, donde la gente puede almorzar al mediodía, te encuentras con un mini market para hacer compras, te encuentras con la lavandería, que tú puedes mandar tu ropa a lavar si no quieres tener lavarropas en tu casa, y pues la lavas y recibes la ropa lista, como si fuera un lavadero. Tienes servicios médicos, tienes dentista, tienes los jardines de infantes de tus hijos, tienes, después de que los niños se van a la escuela regional, ellos vuelven al mediodía de las escuelas y tienen servicio, digamos, de atención hasta las 4 de la tarde por educación no formal. Hacen actividades, hacen juegos, tenemos un pequeño zoológico, ¿verdad? Es un pequeño pueblo, digamos, de algún modo. Tenemos hasta un pequeño café y un pub que los jóvenes lo alimentan y hacen actividades y hacen fiestas. Es una comunidad, es un pequeño pueblo, como si hubiéramos agarrado un pueblo en España, le hubiéramos puesto simplemente una cerca y diéramos todos los servicios. Y en los 2 últimos años hemos recibido algo así como 20 familias jóvenes, de gente que no solamente eran hijos del kibutz, que se fueron, salieron, estudiaron, pasearon y volvieron con sus hijos para criarlos en un ambiente rural, sino también otras familias que lo que buscaban eran eso, calidad de vida. Sobre todo durante la época de la pandemia de la corona, mucha gente salió de las ciudades para buscar un ambiente donde se podía estar en el jardín, donde los niños pueden ir solos, caminando descalzos por el pasto a la casa de los amigos, ¿verdad? Y jugar afuera, digamos, en un ambiente totalmente sano. Es cierto que en los últimos 22 años lo que hemos tenido es un goteo de misiles. Al principio solamente teníamos desde el 2004 una alarma
que se llama color rojo y que suena color rojo es un megáfono. Color rojo, boom, porque tenemos 15 segundos para salir a protegernos. En vistas de que con una alarma solo no alcanzaba porque había que tener lugares para proteger, es que se empezó a proteger, por ejemplo, los jardines de infantes con techos de hormigón armado y paredes de hormigón armado para que los niños pudieran estar un poco más protegidos. Luego, en el 2011, en el 2007, el Hamas asume su gobierno por elecciones, las últimas y únicas que hubo en la Franja de Gaza, y asumen el gobierno, matan a sus oponentes de la Organización para la Liberación Palestina y empiezan una guerra contra todas las poblaciones linderas con la Franja de Gaza. A partir de ahí había que tener una solución, y la solución que se nos da es construirnos un dormitorio más, un dormitorio de hormigón armado con puerta de metal blindada, con ventana blindada, para impedir que en el momento en que cayera un misil sobre alguna de nuestras casas, nosotros tuviéramos un lugar donde correr para protegernos. Pusieron también cuartos de seguridad en las carreteras. Creo que los han visto al lado de todas las estaciones de bus, en la carretera, en la 232, que es la carretera que cruza hasta Egipto prácticamente. Y en esos refugios fue donde se refugiaron muchos de los jóvenes del Festival de Música Nova que estaban allí ese 7 de octubre, ¿verdad? Y no tuvieron mucha suerte, porque ya no eran contramisiles con lo que había que defenderse. Ahora bien, a lo largo de los años hemos tenido también la cúpula de hierro, que está cerca en la zona nuestra, que entonces intercepta los misiles. En el día de ayer no pudieron interceptar el misil que cayó en la puerta de mi casa. Y yo debo decir de que más allá de que rompieron todo el porche de mi casa, en realidad lo importante es que nosotros no estábamos. Estaba justo el vecino que vive enfrente y que bueno, que fue el que nos avisó que él había vuelto porque trabaja en la zona y vuelve algunos días a dormir en el kibutz, que por supuesto hemos sido todos desplazados, ¿verdad? Pero bueno, a lo largo de los años, cuando la gente nos pregunta, ¿y ustedes por qué siguen viviendo allí? Es porque seguíamos sintiendo de que estábamos protegidos, que cuando la amenaza fueron los túneles que entraban, ¿verdad? Desde las casas, las escuelas, los hospitales, en territorio israelí, se nos construyó y se terminó de construir en el 2021 una gran muralla que circunda todos los 65 kilómetros de frontera entre Israel con la Franja de Gaza, y nos sentíamos protegidos. Nunca nadie esperó que esto fuera a suceder, que saliera una horda de asesinos, de terroristas, y que entraran y degollaran y mataran y incendiaran casas y mataran niños y mataran gente en una forma tan masiva en todo el perímetro. Nosotros ese 7 de octubre nos despertamos como si tuviéramos todos los fuegos artificiales. Imagínate todos los fuegos artificiales de Navidad o de Año Nuevo de Barcelona arriba de la cabeza de tu casa, entre las alarmas y los misiles y los ruidos a tiros que se escuchaban. Todos corrimos a nuestros cuartos de seguridad. Pero los cuartos de seguridad son antimisiles, no son antiterroristas, ¿verdad? Y nosotros no lográbamos captar qué era lo que estaba pasando. Prendimos la televisión, mirábamos y no entendíamos qué era lo que pasaba. ¿Por qué nadie hablaba de lo que estaba pasando? ¿Quién se había enterado? ¿Dónde estaba la prensa? ¿Dónde estaban los periodistas? Y de pronto empezamos a ver que había alarmas en todo el país. En las pantallas de televisión sale un recuadro así, en el que se van diciendo los lugares y parece de pronto que fuera como cuando estás buscando tu vuelo en un aeropuerto o un tren, que se van cambiando los números y los destinos. Bueno, así era. Rectángulos naranjas que iban diciendo en cada segundo otros lugares donde estaban siendo atacados con misiles. Y no teníamos información de adentro del kibutz hasta que empezamos a recibir información a través de un grupo de WhatsApp. El de segunda mano, algo muy gracioso. Tenemos un grupo de reciclaje interno, digamos, en los cuales si tengo juguetes infantiles que ya no uso y quiero regalar, pregunto a quién le interesa, en que alguien compró
mal sus zapatos y dice, "Oye, los compré por internet, eran 39, pero en realidad parece que son 37, ¿quién los quiere? Valen tanto". Y ahí en ese grupo la gente se empezó a sumar. Curiosamente, las mujeres eran las que empezaron a informar dónde sentían ruidos. Escucho hablar árabe fuera de mi casa. Están rompiendo la ventana de mi cocina. Están rompiendo la puerta de mi casa. Entraron, no lograron abrir el cuarto de seguridad. Hay alguien herido. ¿Qué pasa con la gente que debería haber, ese pequeño grupo de seguridad de gente que debe responder en un primer momento y salir a defender? Que salen a defender contra ladrones, pero no estaban preparados para esto. Entraron algo así como 30 terroristas a Kibbutz Nir Yitzhak, hicieron un pequeño fuego a la entrada y llamaron la atención de estos civiles que salen a ver qué es lo que está pasando. Los matan, algunos, otros se salvan porque están en otra parte del perímetro. Entendamos que un kibutz es algo así como algo redondo, en el cual el comedor comunal es el centro, como si fuera la plaza del pueblo, y todo alrededor están los barrios y los servicios. Y cuando entran por este lado y van para este primer barrio, que es el barrio quizás más nuevo, los dos barrios más nuevos, y ahí entran y empiezan a romper las casas. Y de pronto saben dónde está la casa de la directora social, porque hay alguien encargado de que todo funcione, de que si tú tienes un problema, alguien se ocupe de ayudarte, ¿verdad? De esa directora social entran, rompen toda su casa, le dejan pintadas a las paredes y entran en otras casas y se llevan a una familia de origen argentino, se llevan a Clara con su hermano Fernando, con su pareja Luis, con su hermana Gabriela, su sobrina Mía, con la perrita Bela. Mía y Bela y Clara y Gabriela fueron liberadas hace una semana y media, algo así. Y ellas muy cautamente cuentan lo que sienten que pueden contar para no poner en peligro la vida de Fernando, su hermano, y de Luis, la pareja de Clara, que estaban todos con ellas. Y se llevan también a otra gente, se llevan a Lior, que es de origen argentino también y que está desaparecido y no se sabe cuál ha sido su destino, que salió a defender la casa, ¿no? Y se sabe que otro chico, Oren, cuyo papá es argentino también, y su mamá trabaja conmigo, es compañera mía, Eddie, fue reconocido como muerto hace muy poco. Y este jueves pasado enterramos a Tal, cuya esposa es mi profesora de Pilates, tiene 3 hijos, está esperando el cuarto y se quedó sola. Y bueno, y eso que ha pasado no ha sido muchísimo para todos nosotros. Se murieron ya el primer día y lo supimos, otros tres jóvenes nuestros también, que salieron a pelear. Y entraron los terroristas y los mataron, y se llevaron a esa familia, intentaron llevarse a una pareja de 70 años, que como Moshe es un hombre muy grande, no lo pudieron pasar por la cortada que hicieron en la cerca que circunda el kibutz, y no lo pudieron pasar, y él decía estoy herido, porque él sostenía la puerta de su cuarto de seguridad, y cuando tiran para abrir la puerta, ¿verdad?, con una Kalashnikov, lo hieren en las manos a él y a su esposa Diana, y cuando intentan llevárselos, Moshe de algún modo les dice estoy herido, hospital, hospital, y el terrorista le dice Gaza, Gaza, y él dice no, 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 hospital, hospital, y en ese momento aparentemente aparece un escuadrón desde un helicóptero, y los terroristas salen corriendo, y entonces Moshe y Diana les dicen go, go, y ellos escapan y vuelven a su casa. Y después van a la casa de enfrente de los vecinos, donde Isaac y Shoshana los reciben y los curan. Y durante horas, desde las 6:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, nosotros estábamos esperando al ejército, y el ejército no llegaba. Y nos decían todo el tiempo que el ejército estaba por venir. Y nos enterábamos a través del grupo de WhatsApp. Y yo soy directora de recursos humanos de la empresa agrícola del kibutz.
y me tengo que encargar que mis trabajadores palestinos, mis 12 hijos, porque tengo 2 hijos con mi esposo, pero esos 12 hijos también tenían que estar protegidos. Esos jóvenes que no tienen, que vienen a trabajar por 5 años a Israel, no tienen idioma, no tienen cómo enterarse de lo que pasa. Por lo tanto, estuve ocupada diciéndoles que entraran en los cuartos de seguridad de sus casas. Y después me preguntaban, ¿podemos salir? ¿Podemos salir? ¿Podemos salir? Estamos en la caja fuerte. Porque ¿cómo nos comunicamos con Google Translate? A Dios gracias, gran invento. Y ellos me ponen, estamos en la caja fuerte por el cuarto de seguridad, el safe room. Y yo les digo, no pueden salir. Y cada tanto ellos me preguntan, y cada tanto está mi hijo, que tiene 22 años y vive también en el kibutz con nosotros, y está en su cuarto porque es joven y vive solo, y tiene un cuarto de seguridad, pero también está sin comida y apenas con una botella de agua que logró agarrar y un yogur a la mañana, y está encerrado durante horas. Y mi esposo se comunica con él, y mi hija, que vive cerca de Tel Aviv, que vive toda esa situación a través del grupo de WhatsApp, está también y corriendo también en su edificio a protegerse en el refugio de los misiles que son mandados para allí. Está viviendo toda esa situación a través del grupo del WhatsApp. Y las mujeres son las que informan. Y entonces uno va haciendo el mapa en su cabeza de por dónde vienen los terroristas, sin saber bien qué es lo que está pasando. Y en la televisión nos muestran que hay terroristas a 30 kilómetros de mi casa. O sea que no podemos entender en un principio que esto es lo que nos está pasando a nosotros, hasta que alguien a las 11 de la mañana empieza a decir que eso es lo que empieza a suceder. Durante horas no sabíamos qué era lo que pasaba y nadie nos informa. Imagino que las sirenas seguían sonando en ese momento. Seguían sonando las sirenas, nosotros todos encerrados. Digamos, nosotros estamos entrenados para en 15 segundos cuidar nuestras vidas y correr a cuartos de seguridad, a paredes para refugiarnos, a tirarnos al piso y poner nuestras manos arriba de la cabeza para protegernos de un misil, que no te va a proteger en realidad, porque si te cae un misil al lado, las manos arriba de la cabeza no, pero en general los clavos que van adentro de los misiles saltan para arriba, ¿verdad? Y no para abajo. Entonces, si no te cae muy cerca, tú te puedes proteger un poco. Pero son las esquirlas las que matan. Pero no estábamos preparados para esto, de que miles de terroristas entraran rompiendo las cercas, se robaran después todos los tractores de la zona agrícola y se los llevaran para la Franja de Gaza. Entraran y se llevaran en motocicletas y en los propios carritos de golf que usan los ancianos para manejarse dentro del kibutz, se los llevaran, para que de pronto, contaba Clara, que cuando a ellos se los llevan como familia, ¿verdad? Se llevan a Clara y a Mía en una camioneta, a Gabriela y a Mía en una camioneta, pero a Clara, Fernando y Luis se los llevan caminando porque la casa de Clara está al lado de la cerca que circunda el kibutz, y por un agujero se los están llevando hasta que sale la camioneta, la tender, con su hermana y su sobrina, y los suben a ellos allí. Dice, cuando salí lo que estaba viendo eran niños arriba de bicicletas y no entendía qué hacían los niños del kibutz, los jóvenes del kibutz andando en bicicleta en medio de los misiles. Lo que no entendió es que eran justamente jóvenes de la Franja de Gaza, terroristas que habían entrado en el kibutz y que se estaban robando las bicicletas y que se estaban llevando a la gente y que estaban entrando a reventar las casas y que estaban entrando y rompían todo lo que encontraron por el camino y que pusieron, pasó en mi kibutz, en otros pusieron bombas, en otros tiraron, cazaron a los jóvenes en el festival, ¿verdad? Los cazaron vivos, los corrieron. Allí perdió la vida Ela Jamoy, una amiga de mi hija. Allí la hirieron tanto que cuando llegó al hospital ya después no había nada que hacer. Y al tiempo murió. Y no hubo quien la pudiera salvar. De allí se salvó Ben, uno de los chicos del kibutz, que cuando salió se enteró que su padre, Lior, no se sabía dónde estaba. Son situaciones muy duras, muy difíciles. No estábamos preparados para vivir esto, teniendo en cuenta además que durante años todos quienes vivimos al lado de la frontera tratamos de pensar de que íbamos a poder volver a tener una buena convivencia en algún momento con los vecinos.
pensando en que si se los dejaba venir a trabajar, de algún modo podrían vivir un poco mejor y entonces no estar tan ocupados con el odio. Pero cuando uno abre YouTube y ve que los propios terroristas, ¿verdad?, mostraron y se vanagloriaron de todas las cosas horrendas que hicieron, de que decapitaron niños, degollaron mujeres, violaron mujeres violentamente, publicaron eso en Telegram, luego sacaron esos videos para que el mundo olvidara rápidamente, porque el mundo tiene mala memoria, rápidamente esas atrocidades y condenar a Israel por lo que hace, ¿verdad?, que es defenderse. Nosotros no estábamos listos para eso. Cuando yo llegué al kibutz, la gente me contaba que en los años 80 iban a la playa en la Franja de Gaza. Son unos kilómetros, ¿ok? Nunca pude ver esas playas. Siempre supe que existían, pero nunca pudimos. Jamás pudimos. Y creo que ahora jamás vamos a poder. Y uno lo mira la situación y dice, bueno, esto no estaba. El ejército no llegó. El Hamas es un grupo terrorista que hoy empezó con Israel, desde el mar Mediterráneo y hasta el río Jordán. Esa es la gran fantasía. Y cuando lleguen al Jordán, porque el resto de los países árabes tampoco los quieren acoger ni como refugiados, ni como socios desde ningún punto de vista. Entonces, ¿por dónde van a seguir? Han hecho atentados en todas partes del mundo. Están asociados con Irán. Tú y yo con los cabellos descubiertos, sin yihad, ¿sobreviviríamos? No. ¿Alguien sabe que cuando alguien es homosexual en la Franja de Gaza, es gay, se lo mata? Hay gente que dice que eso es mentira, eso es lo que pasa. Las mujeres, todas las imágenes que podemos ver, jamás irán con su cabello descubierto, ni con su cuerpo, ni con una minifalda, ni con un bikini, ni con un escote, ni con una manga corta, ¿verdad? Las mujeres no son consideradas como algo importante en la vida de nadie y no podrán ser, no hay dirigentes palestinas allí dentro de la Franja de Gaza, ¿verdad? Lo único que hemos tenido es un grupo terrorista que todo lo que ha venido a hacer es atacar poblaciones civiles. Llegaron con mapas. Se han encontrado los mapas de cada una de las poblaciones con los lugares a donde había que atacar y matar gente. A mí eso me parece muy fuerte. Y entonces, a sabiendas además de que la respuesta de Israel iba a ser lo que vemos, ¿verdad? Porque si no quiero ponerle nombre, otra localidad de España viniera y atacara a Cataluña, violar a sus mujeres, decapitar a sus niños, matar a los niños en sus propias camas. Aún más, un barrio contra otro. ¿Cataluña podría no responder? ¿Tú no estarías esperando que alguien te defienda? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo se terminó el 7 de octubre? El 7 de octubre empezó con una gran masacre. Terminamos todos saliendo de nuestras casas, primero a pasar la noche en los jardines de infantes, en 5 jardines de infantes del kibutz, desde bebés muy pequeños, prácticamente recién nacidos del kibutz, hasta gente de 90 y 95 años, durmiendo en sillas de ruedas y en colchones en el piso, con el ejército afuera. Se demoró un día más, hasta el domingo a la noche, para que la gente del kibutz, casi 600 personas ese día, saliera en buses y en automóviles rumbo a las ciudades de Eilat. Tampoco sabíamos bien a dónde íbamos, dejando las casas como estaban, agarrando lo poco que se tenía y armando ropa como para una semana, porque uno no entendía bien qué pasaba. Y además, saliendo de allí sin saber qué es lo que seguía. Hace 2 meses que más de 125.000 personas del sur y también del norte
porque hay otra guerra con Hezbollah en el norte, que han sido desplazadas a distintas partes del país. ¿Que han sido bien acogidas? Sí, porque todo lo que se veía hasta el 7 de octubre, que eran las discusiones internas a nivel político que pasaban en Israel, no es que dejaron de suceder, pero las energías se pusieron en darle ayuda y asistencia a la gente, en que la gente recibiera ropa, comida, cobijo, atención psicológica, asistencia alternativa incluso, hasta gente que hace masajes se voluntarizó para venir a tratar de ayudar. Los cantantes, los músicos, los actores salieron a solidarizarse. La gente que estaba organizando esas manifestaciones que ustedes veían por la televisión en contra del gobierno, se pusieron todas esas pilas, toda esa energía y empezaron a juntar comida y ropa para distribuir y ver qué podían hacer por nosotros, por los refugiados. Es horrible pensar que llegué a una situación de ser refugiada dentro de mi propio país, que tuve que dejar mi casa cerrada sin saber cuándo iba a poder volver, que no sé si voy a poder volver ni si voy a querer volver. Y que todo ese crecimiento tan hermoso que hubo después de la corona, que era recibir gente joven, que lo que quería era una vida con buena calidad de vida y de convivencia social, mucho más allá de lo que el dinero puede pagar en barrios verdes, en criar a los hijos, yendo a ver cómo se ordeñan las vacas, ¿verdad? O yendo a acariciar a los conejos del pequeño zoológico, nadie puede pensar de qué manera puede volver. Claro, porque entiendo que ahora en el kibutz Muy poca gente. muy poca gente ha decidido quedarse, ¿no? En principio fuimos todos desplazados. Tenemos un gran tambo lechero, muy importante. Fue terrible al principio. Los trabajadores tailandeses que vivían ahí no se querían ir porque decían se nos van a morir todas las vacas. Porque por supuesto, incluso solidaridad interna con las vacas lecheras. Se quedaron allí los primeros días, luego los sacaron. En determinado momento empezaron a llegar escuadrones de soldados que recibieron información a través del teléfono de qué era lo que tenían que hacer para ordeñar las vacas una vez por día, para que no se murieran y no recibieran enfermedades. Y luego empezaron a llegar voluntarios, gente que había estado voluntarizada en el kibutz, jóvenes que antes de hacer el servicio militar y entre el secundario y el servicio militar brindan un año de sus vidas en distintas actividades sociales en el país. Una de ellas es venir a las colonias agrícolas y trabajar, ¿verdad? También en educación, pero también en tareas agrícolas. Y habían trabajado en el tambo y ellos se voluntarizaron. Ellos vinieron a ocupar el lugar de Ofek, que se murió ese 7 de octubre, terrible, a la mañana defendiendo la casa, y cuyo hermano Nuriel trabaja en el tambo, y por supuesto estaba llorando a su hermano. Y Yair, que es el director y tiene 30 y pocos años, estaba preguntándose dónde estaba su cuñado, que también había salido a defender la casa y desaparecía. Él es el tío de ese bebé que va a nacer, de su hermana Elá, ¿verdad? Y que ahora no sabemos dónde está, porque su cuerpo teóricamente todavía está en la Franja de Gaza. Y lo que se enterró este jueves es parte de un casco, aparentemente, que se encontró, para poder darles un lugar y una mirada a sus hijos, para saber que su padre fue enterrado en algún lugar. Y bueno, hoy día hay un grupo de jóvenes y soldados que están adentro del kibutz cuidando y tratando de que nadie entre a robar y que se entre a documentar qué fue lo que pasó y que el kibutz de algún modo, lo que hay, lo que queda, no se estropee. En los campos muy poco se ha podido trabajar. La mayoría de nuestros campos hoy día son campos de batalla, están al lado de la frontera. Nosotros somos productores de papas y zanahorias.
lo que se había plantado y ha sobrevivido, veremos qué es lo que se puede cosechar ahora en enero y febrero. Veremos cómo ha resistido, pero en realidad la época de la cosecha era justamente octubre y noviembre, eso ya no va a poder suceder. Se ha podido plantar un poco de trigo del otro lado de la carretera, digamos, un poco más lejos, donde se nos ha permitido, y veremos qué es lo que sale. Se han sacado hasta los pequeños animales que había en nuestro pequeño zoológico, se los ha sacado y se los ha llevado a otros zoológicos en otros kibutzim, en otras colonias, para tratar de salvar la vida de esos animales también que tienen derecho a vivir. Comentabas también que no sabías si ibas a poder volver, si ibas a querer volver. Queda muy Es muy claro. complicado, pero no sé si te atreves a decir cómo te imaginas un poco la situación. No sé si en los próximos días es complicado, pero... porque Hace ya tampoco- 2 meses que no estamos. Con mi esposo alquilamos un departamento en la ciudad de Beersheba, que es a 45 kilómetros más o menos de nuestro kibutz. Hemos vuelto un par de veces a sacar cosas de adentro de casa, incluida la máquina de lavar y la secadora, porque no teníamos en ese departamento. Pero bueno, alguien fue muy... al principio estuvimos en Tel Aviv, generosamente una familia de franceses que tiene un departamento en un edificio que son, por lo visto, muchos Airbnb, donaron esos departamentos para que familias desplazadas pudieran estar allí, pero en determinado momento, bueno, entendimos que había que empezar a ver qué hacíamos con nuestras vidas y nos fuimos a la ciudad de Beersheba, entendiendo que la ciudad de Eilat nos quedaba un poco lejos, que no podíamos trabajar, 2 personas que seguimos trabajando desde adentro de un dormitorio de un hotel, y que en el lobby del hotel la gente hace otro tipo de actividades y que nosotros no podíamos estar allí. Hemos ido de visita a la comunidad que está en el Hotel César en Eilat, y estamos en contacto todo el tiempo. Y yo sigo siendo la vocera del kibutz y sigo trabajando para mi kibutz todo el tiempo y en la campaña de solidaridad para juntar fondos, y nos seguimos moviendo en todo eso. Y no sabemos cuándo vamos a poder volver. Queda muy claro que los niños que empiezan ahora en estos días a ingresar en un marco educativo en escuelas de la zona del sur, más al sur de nuestro sur, en la zona del Arabá y en la zona de Eilot, cerca de Eilat, no se los puede enloquecer más. Ya no tienen más su casa, tienen un cuarto de hotel. Van a pasar a otro cuarto de hotel en otro lugar donde se los van a establecer en los próximos meses. Así que creemos que hasta que no termine la época escolar, allí por julio, nadie va a poder volver. Nadie quiere volver sin la seguridad de que no seguiremos siendo atacados. Y la prueba está en que el Hamas sigue bombardeando, porque ayer bombardearon la entrada de mi casa y hay testimonios de eso. Y el Hamas sigue diciendo que la ONU se haga cargo de la población palestina porque ellos como grupo terrorista y como líderes en la Franja de Gaza están ocupados por seguir la guerra y por esconderse en los túneles. Y ayer se ha encontrado un túnel enorme por el cual pueden pasar camiones enteros por debajo. Lo han difundido y está en todas las redes internacionales. O sea, no estoy inventando nada. ¿Cómo puedo volver a un lugar donde no sé si finalmente al otro día que vuelvo no nos van a terminar explotando con un misil desde Irán? Ya ni siquiera desde la Franja de Gaza. ¿Cómo puede ser que desde en los hospitales donde han tenido de rehenes a las personas, en lugar de atender a los palestinos, lo que se haga es tener rehenes y seguir desde allí abajo tirando misiles? ¿Cuánta maldad puede haber en el mundo para no poder entender de que el Hamas ha tomado de rehén a su propia población y a sabiendas de que Israel estaba por firmar y estaba firmando acuerdos de normalización con países árabes que tampoco los quieren a ellos? Rompieron, digamos, tiraron fue repartir y dar de nuevo en términos de barajar, ¿verdad? Barajaron, repartieron y dieron de nuevo otra vez las cartas en el juego estratégico del Medio Oriente.
para tratar de romper toda posibilidad de países árabes de tener buenas relaciones con Israel. Y lo que están diciendo es, señores, aquí mandamos nosotros y esto es una guerra santa. Y todo aquel que no lo entienda será desplazado, será muerto, será degollado, será incendiado. Y hoy empezamos por Israel y mañana seguiremos adelante. No en vano Egipto no les abre las puertas. No en vano Jordania no les dice vengan. Cuando se firman los acuerdos de paz entre Egipto e Israel, Golda Meir les dice a Arafat, háganse cargo de la Franja de Gaza también. No solo llévense el Sinaí. Y Egipto dijo no. Hablamos de problemas tribales, ¿verdad? La primera película de Almodóvar que vi en mi vida, ¿verdad? La recordamos a Rosy hablando de los chiitas, ¿verdad? Estábamos hablando de terroristas también. No es un invento. Está hasta en las películas de Almodóvar. Lo podemos encontrar en YouTube. Esto no es un invento. En ningún momento el gobierno ni el Estado de Israel ha entrado a matar niños, violar mujeres, mirándoles a los ojos. Les ha pedido, por favor, váyanse de allí. Váyanse porque estamos tratando de eliminar a los terroristas. Y el Hamás les dice, no se vayan. Lo hicieron, está registrado. Durante los primeros días, cuando Israel les pedía a la población del norte de la Franja de Gaza, salgan, vayan para el sur, porque porque el ejército de Israel va a entrar, porque está buscando al Hamás, no a ustedes. El Hamás les dijo a la población, no. Estamos hablando de un gobierno democrático. Quizás fue democrático en el 2007 cuando los eligieron. ¿Esto ha sido democrático en todos estos años que nadie más ha podido votarlos? Para mí eso es una dictadura. Porque si a Israel no le gusta su gobierno y Netanyahu, bueno, pues habrá próximas elecciones y habrá que ver cómo se vuelven a repartir las cartas políticas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la Franja de Gaza? ¿Otra vez va a entrar dinero para reconstruir las casas o para reconstruir los túneles? ¿Para eso la Comunidad Económica Europea manda dinero? Por supuesto que me puedo solidarizar con cada niño en el mundo que es matado injustamente de un lado y de otro. Pero voy a condenar 100% a toda organización internacional que no ha estado a favor de las mujeres judías por ser judías o israelíes, que solamente está a favor de declarar crímenes para las mujeres palestinas. A las mujeres africanas hace rato que no las miran, por supuesto. Pero en este caso y en estos días, jóvenes que han sido violadas, que han publicado, que se han vanagloriado, que han mostrado como gran bandera mujeres ensangrentadas, destruidas, niños decapitados. ¿Dónde estaba UNICEF? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la ONU que no se hace cargo de defender a los ciudadanos? Bueno, por lo menos háganse cargo de los ciudadanos de la Franja de Gaza, que dice el Hamás que ellos no son responsables de su propia población, que para eso está la Organización de Naciones Unidas. ¿De qué Naciones Unidas estamos hablando? ¿Unidas para qué? Me pregunto yo. Yo como madre toda la vida aspiré a que mis hijos puedan volver a casa y el día de mañana traer nietos. Yo hoy le pregunto a mis amigas si sus nietos van a venir a visitarlos. Yo todavía no los tengo. Y ellas me dicen, no, pasará mucho tiempo si es que podemos volver a casa para que mis hijos se animen a venir de visita. Una de las grandes felicidades también de los hijos que viven lejos del kibutz, en las grandes ciudades, es venir a festejar las fiestas con sus padres y traer a sus hijos. Y festejar la fiesta de los árboles, del Año Nuevo de los árboles, y venir a plantar un árbol en el kibutz. Y venir a celebrar todo tipo de festividades que son maravillosas y que todos los niños, los que viven dentro y también fuera del kibutz, vienen a festejar. Podríamos imaginarnos
un lugar donde tú tengas miedo de que tu familia venga a verte, o de que tus padres vengan a verte, o de que no puedas invitar a nadie. Yo tenía la intención ese fin de semana del 7 de octubre de elevar un post en Facebook celebrando 5 años de un emprendimiento que hice hace 5 años, que se llama Vivir en la Frontera, en el cual yo recibía grupos de políticos, periodistas, gente de negocios, sobre todo de habla hispana, de muchos lugares del mundo, en especial de Sudamérica, de Estados Unidos, que venían a ver cómo era vivir en la frontera y por qué esta gente tan loca sigue teniendo ese mismo sueño de seguir trabajando la tierra, algo que no es muy popular en el mundo, ¿verdad? Al lado de la frontera, en uno de los lugares más calientes del mundo quizás, ¿no? A nivel de conflicto. Y en ese post yo estaba explicando algo que no pude hacer. Era todas las seguridades que había tenido a lo largo de los años para seguir pensando de que era posible el día de mañana vivir en una frontera sin fronteras, ¿verdad? No solo no pude elevar ese post, se cayó todo lo que había estado pensando. Era como quedarme desnuda en medio de la mayor carretera del mundo, con los brazos abiertos así, y decir, bueno, pues tiren. Eso es lo que me pasó. Estoy pensando que recibí hace algo así como un mes y medio antes de, o menos, un mes, un grupo de personas de Brasil vinculados al área de seguridad y a la policía de una de las zonas de Brasil que vinieron a escuchar justamente cómo los pobladores de esa zona, viendo a los vecinos desde sus casas y viendo cómo han crecido esas poblaciones y esos edificios, siguen sintiéndose seguros para vivir en esa zona. Y me sentí tan ridícula. Sentí como que todo lo que había pensado todos estos años se derrumbaba. Se derrumbaba. Fue una bomba, ¿verdad? Creo que es muy pronto para decir a 2 meses si vamos a poder volver o no. Hay mucha gente que ha vuelto, porque su vida, sus tierras, su producción depende de eso. Pero un lugar donde las escuelas miran a la Franja de Gaza y están construidas escuelas protegidas, búnkeres. Pero ¿y qué pasa con las carreteras? ¿Puede uno mandar a sus niños por una carretera donde te tiran un misil antitanque y te cae arriba de un bus lleno de niños? Probablemente todos los que apoyan al terrorismo del Hamas en la Franja de Gaza estarían muy contentos. Quizás una de las cosas que más me ha enojado, además de las organizaciones internacionales, ha sido cuando en muchas entrevistas lo que me han puesto son las imágenes de lo que pasa del otro lado, obviando las barbaridades, porque esta vez Israel ha tenido tanta sangre para poner en las pantallas, tanto degollado, tanto muerto, tanta familia destruida, tantos autos quemados con seres humanos adentro incluso, tanta cacería humana. Y el mundo no lo ha querido ver tampoco. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto más hay que hacer? ¿Tendría que haberse quedado el ejército de Israel callado y no haber hecho una respuesta, no haber dado una respuesta militar? Porque era obvio que esto iba a pasar. Cuando yo te tiro una piedra y te rompo el vidrio de tu casa, ¿tengo que esperar a que tú salgas y me regales una torta de chocolate? Cuando yo te tiro bombas incendiarias con globos y te quemo los campos, ¿tengo que esperar que tú vengas con champán a brindar conmigo? Me parece que no. Me parece que si el vecino te empieza todos los días, incluso simplemente vives en un piso, y el vecino de arriba juega con su pelota a las 12 de la noche y no te deja dormir y te pica la pelota arriba de la cabeza, hay gente que ha salido a matar por eso a un vecino. Leemos cosas increíbles en la prensa en todas partes del mundo. Así imagínate cuando te tiran misiles arriba de tu casa durante más de 20 años. ¿Cuántos muertos más habrá para que podamos tener paz? No sé, pero ojalá podamos.
Ojalá podamos. Yo no... Soy una persona de paz, no puedo desearle el mal a nadie, pero tampoco puedo quedarme impotente ante toda esta muerte, ante todas las cosas que pasan, ante los desaparecidos, ante ese juego psicológico de un bebé que ha cumplido 10 y ahora va a cumplir 11 meses en cautiverio. Y están diciéndole al mundo que han matado a esos niños, su madre. ¿Cómo? Si hubieran sido mis hijos, mis nietos, si hubieran sido tus hijos, tus sobrinos, el hijo de tus vecinos, ¿qué habrías hecho? Todo lo que estamos reclamando, creo yo, los civiles, es que devuelvan y con vida a todos los que están con vida, que no torturen a quienes han estado siendo torturados, que devuelvan los cuerpos para poder enterrarlos y que se termine ese gobierno terrorista. Pero esto parece que se corta una cabeza y aparece otra mayor, como si estuviéramos en un videojuego, ¿verdad? Yo me pregunto qué padres se pueden sentir orgullosos de un hijo que les dice: te estoy mandando la filmación y te estoy llamando desde el teléfono de una israelí muerta que yo he matado y he matado a otros 10 más. Y sus padres le dicen que están orgullosos. ¿Qué hubiera pensado el profeta Alá si hubiera visto que su religión se ha convertido en algo sanguinario? ¿Verdad? Y que han matado también a árabes o a beduinos porque trabajan para los judíos. ¿Hay una religión que puede promover la muerte del otro para poder sobrevivir? ¿Hay alguien que pueda decir que el pueblo judío no tiene derecho cuando Cristo nació judío y murió judío en la tierra de Belén, en Israel? ¿Estamos festejando la Navidad a nivel mundial? Pues Cristo era judío. Y por supuesto después, como profeta, se convirtió en otra religión que tampoco busca la muerte de nadie. Y estamos viendo que en la Franja de Gaza no hay una sola iglesia, ni una sola sinagoga, pero que en Israel hay iglesias y sinagogas y está Santo Sepulcro en Jerusalén, y hay cientos de iglesias y hay cientos de mezquitas y hay cientos de sinagogas, y en la autoridad palestina está la iglesia de Belén, ¿verdad? Y no hay dudas de que es la cuna de las 3 religiones. Pero como cuna de 3 religiones debería ser cuna de la paz y no cuna de la muerte. Han sido atacadas poblaciones también católicas, también beduinas, y hemos visto que otras veces se han levantado musulmanes o árabes musulmanes, se han levantado en contra de Israel. Lo hemos visto otras veces, hace ya más de un año, situaciones en las que han salido a atacar y situaciones que se vivían antes, poblaciones judías, y ahora hemos visto que ellos mismos han entendido que ellos tampoco están protegidos. Yo querría creer que un país tan pequeño como Israel podría iluminar al mundo de amor y paz en lugar de guerra. Y que un país tan pequeño rodeado de tanto país árabe tiene derecho a existir. Y depende del mundo también, y de su mirada, y de poder entender, y de no repetir cosas sin ir a buscar fuentes valederas para tratar de entender de qué estamos hablando cuando vemos que terroristas entraron y empezaron por la población civil. Cerramos con esta reflexión, si te parece. Cerremos esperando que el mundo pueda ver que si no se termina con el Hamas hoy y si no tenemos una mirada atenta,
quizás todos nosotros en cualquier parte del mundo estaremos corriendo por nuestras vidas y quizás no haya 15 segundos. Ojalá me equivoque.